Bienvenidos. This is a podcast that explores Latinx media and culture in its many forms. I am Dr. Rojo Robles. And I am Dr. Rebecca El Salois. And we are Latinx and Latin American Studies professors at Baruch College in New York City. In this podcast, we will analyze Latinx film, television, literature, art, and cultures. We will consider how these works are perceived, analyze them, and investigate the real-world reflections and implication of that work on Latinx cultures in the U.S. and beyond. Welcome to Latinx Visions. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Welcome back, everyone. Seguimos con nuestra temporada número 10, Puertorriqueñas, en donde invitamos a pensar la puertorriqueñidad desde una pluralidad femenina. En esta temporada estamos resaltando maneras distintas de habitar el género, el archipiélago y el afuera, de imaginar pertenencia, de resistir, crear y sostener vida en contextos marcados por el colonialismo estadounidense, el desplazamiento, la precariedad y también por una enorme potencia comunitaria, creativa y del pensamiento. En este episodio entrevistamos a la académica e investigadora cultural Bárbara Abadía Resach. Bárbara Abadía Resach es una mujer negra puertorriqueña, antropóloga, activista, afrofeminista y líder antirracista. Recibió un bachillerato en comunicación pública, una maestría en teoría e investigación de la comunicación de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en antropología de la Universidad de Texas en Austin. Es profesora en el Departamento de Estudios Latinos-Latinas de la Universidad Estatal de San Francisco, donde sus clases se enfocan en las afrolatinidades. Sus investigaciones académicas exploran los procesos de racialización en diferentes movimientos culturales en Puerto Rico y sus diásporas. Es autora del libro Musicalizando las razas, racialización en Puerto Rico a través de la música del 2012 y afrofeminista, raza y mujer en Puerto Rico del 2025. Es miembro también de los colectivos ILE y Black Latina Snow Collective. Abadía Resach coproduce y comodera el programa radial Negras en la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Bárbara, bienvenida a nuestro podcast Latinx Visions. ¿Cómo estás? Pues estoy aquí respirando, ya eso es un logro. Ha sido un semestre con muchas cosas, no solamente el semestre, pero también otros proyectos, como que al principio de año como que todo se me ha juntado y voy ahí como un día a la vez, pero con la preocupación de que la lista todavía pues crece. Sí. Exactamente. Pero muy agradecida por la invitación que me hacen y conversar con ustedes. Qué bueno tenerte aquí. Gracias, Bárbara, por hablar con nosotros hoy. Para empezar con las preguntas, ¿cómo tus propias experiencias como mujer negra te han llevado a investigar la afropuertorriqueñidad y afrolatinidad? ¿Qué has descubierto en torno a la racialización en Puerto Rico? Pues hace poco estaba justamente en la Universidad de Puerto Rico conversando con un estudiante de filosofía que me invitaron a un conversatorio y comentaba, ¿verdad?, sobre cómo mi trabajo también se ha centrado mucho en hablar de mi propia experiencia como una mujer puertorriqueña negra. Y a esta pregunta, ¿verdad?, de qué me ha llevado o cómo mis propias experiencias me han llevado, pues no sé qué vino primero, ¿no? Yo creo que siempre la manera en la que yo he sido racializada y cómo han sido los procesos de socialización, de cómo me han interpelado como persona negra, pues me han afectado de diversas maneras, y lo he dicho en muchas veces, de cómo desde antes de nacer ya pues estaba cuestionando cómo iba a nacer, cómo iba a ser mi tono de piel, mi color de ojos, etcétera, en comparación con mis hermanos que nacieron primero que yo. Así que eso siempre estuvo presente. Al nacer, pues, nació más oscura, no tiene ojos verdes, el pelo es de tal forma, ¿no? Y así consecutivamente. Entonces yo pienso que
eso informa, o sea, mi propia experiencia y la manera en que he sido racializada, o mucho del trabajo que hago. Entonces yo creo que sí, que eso es conscientemente, porque tampoco es que por ser una mujer negra tengo que trabajar, ¿verdad? El tema de la racialización o de la negritud, pero decidí que quería hacerlo, ¿verdad? No sé cuándo fue esa que tomé esa decisión, pero llevan varios años que he estado encaminada en ese proceso y siento que es una deuda a mis ancestres que sobrevivieron y que yo estoy aquí gracias a ellos, ¿verdad? Así que creo que mis experiencias de discriminación y prejuicios raciales han sido las que han formado entonces la línea de investigación y de trabajo que quiero hacer, que si bien no quiero enfocarme solamente en la parte de la esclavización, por ejemplo, pues utilizo entonces la racialización como plataforma teórica para poder hablar también pues de cimarronaje, ¿no? Y de resistencia y combinar entonces la denuncia, pero también con lo otro que podamos celebrar. Entonces, a la segunda parte de la pregunta, como que he descubierto en torno a la racialización en Puerto Rico, estamos en 2026 y todavía hay una negación de la existencia del racismo antinegro en Puerto Rico. Y pues si no se reconoce, pues no hay soluciones y todavía nos siguen llamando que tenemos complejos, que por qué hablar de esto si somos una mezcla y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, a pesar de que uno ve, digamos, el trabajo de Isar Godroyer y Mar Bonilla cuando hablan de unhesitant blackness, como que ya la gente está reconociendo más su negritud y todo lo demás, no necesariamente eso implica que no hay racismo antinegro. Y pues lo hemos visto en el caso de Puerto Rico, no fue hasta 2024 que se aprobó la ley número 106 para los estilos de cabello vinculados a las personas racializadas como negras, ¿no? El Crown Act de Puerto Rico. Y las deposiciones que hubo allí para que ese proyecto de ley, que de hecho no fue aprobado por unanimidad, pues dan cuenta de las experiencias intergeneracionales con respecto al pelo, por mencionar solo un ejemplo, ¿no? Así que yo pienso que como yo veo la racialización en Puerto Rico, todavía hay mucha violencia, la eliminación de la categoría racial en muchas estadísticas, todavía pues hablamos, este mes de marzo es el mes donde más invitaciones tenemos, el resto del año es como si no existiéramos, ¿no? En el caso de Puerto Rico, porque se celebra pues la abolición de la esclavitud del 22, la ley para determinar, ¿verdad?, que somos un país afrodescendiente y que hay que, ¿verdad?, asumir esa negritud y rechazar el racismo antinegro. Así que siento que pensar a Puerto Rico desde una lente teórica de la racialización, pues me permite ver que se ha adelantado mucho, que se han sostenido mucho del trabajo antirracista que nos viene de muchos años antes históricamente, pero a la par todavía nos falta hablar de colorismo, nos falta hablar de privilegio, de cómo nos posicionamos, de la diferencia entre raza y etnia, la diferencia entre ser afrodescendiente y ser una persona visiblemente negra. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Yeah. Sí. Bárbara, quisiera que vayamos un poco al pasado y conversemos sobre tu primer libro, Musicalizando la raza. ¿Qué implica ese concepto, musicalizar la raza, y cómo ha cambiado o se ha mantenido en tus teorizaciones acerca de la música y el racismo? Pues ese proyecto fue mi proyecto de tesis de maestría en la Escuela de Comunicación en ese momento. Y yo terminé la maestría en 2006, se publicó en 2012, estamos en 2026. Va mucho tiempo, pero sigue siendo un texto que mucha gente todavía me escribe como para conseguirlo, o que me dicen que lo están utilizando en tesis, disertaciones y todo lo demás. Y yo suelo pensar como en los títulos para poder pensar en los proyectos, ¿no? Y recuerdo que aunque sí había escrito ya la tesis, que era la negritud en la música popular puertorriqueña, cuando estaba entonces en el proceso de editar ese manuscrito para convertirlo en libro, pues me llegó como musicalizando. Yo no sé por qué yo uso muchos gerundios, pero pues... Y entonces pues me llegó ese título.
y un poco tenía que ver como llamar la atención, ¿verdad?, de los lectores y las lectoras de cómo hemos estado escuchando muchas músicas, muchos géneros musicales, muchas letras, y no le prestamos atención a lo que dicen, ¿verdad? Y es Ujú. eso, ¿no? Cómo estamos dándole música y estamos cantando y estamos bailando al son de una letra que a lo mejor está denunciando un problema que no queremos ver, ¿verdad? Como El Negrito Bembón o Capullo y Sorullo o Loíza, ¿verdad? Ujú, Entonces es también como un poco problematizar o un poco retar la idea de que la música es solamente para entretenimiento. ujú, También la música sirve para denunciar, ¿verdad? Y sí hubo unas músicas que pues yo no tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a un Bobby Capó para preguntarle, bueno, Piel Canela, tienes también Capullo y Sorullo, El Negro Bembón, ¿qué quisiste decir en cada una de esas? claro. ¿Era denuncia o simplemente era pues está bien decir esto y reírnos, ¿no? Ujú, Así que un poco el título, ¿verdad? Pues ese concepto de musicalizar ese era el propósito en ese momento. Y yo creo que cómo ha cambiado o se ha mantenido, yo creo que como decía a la pregunta de Rebeca, se sostienen muchas de las cosas que digo en el libro Mm, todavía. Y sí, lo pienso, por ejemplo, en Bad Bunny y su incorporación de la bomba, por ejemplo, sí. o Rauw Alejandro y su incorporación de la bomba. Y estéticamente, pues es una belleza ver que va a Loíza y que graban y Ujú, que se va a la terraza del Bonanza un lunes y baila bomba allí y todo eso. ujú, Pero también uno mira cómo se jerarquiza racialmente a la gente desde la industria musical, ¿verdad? Y cómo se claro. comercializa. Ellos están generando millones, pero a lo mejor una persona negra de Loíza no va a lograr esa exposición mediática o en la industria musical que ellos están teniendo, ¿no? Entonces creo que todavía se sostiene mucho de eso, que todavía se jerarquiza, que hay gente que te dice, pues yo estoy usando la bomba que es de los negros, pero como soy de Puerto Rico, eso es parte de la cultura, ¿no? Claro. Entonces mm, como que se dan esas dinámicas de jerarquización que tienen que ver con la raza en Puerto Rico. Y hasta cierto nivel de extractivismo, ¿no? También. Definitivamente, sí, sí, sí. No dudo que hay algo de eso, aunque pues se solapa, pues porque como no lo habla, sí, Sí. sí, sí, exacto. O sea, los matices, ¿no? De ese visitar Loíza y cómo se da esa visita, no se analiza del todo, ¿no? Exactamente. Sí, mira, precisamente mi próxima pregunta tiene que ver con tus estudios sobre la bomba. Tú has sido pionera en tus investigaciones sobre ese movimiento musical y comunitario, tanto en Puerto Rico como en las diásporas. ¿Y cómo ves el resurgir de la bomba como método de resistencia en la última década? Pues fíjate, Rojo, yo no sé si llamarle resurgir o que es Ujú. algo que siempre, o sea, que se ha mantenido, ¿verdad? Nunca Ya. se ha dejado de hacer bomba. Pero lo que sí puedo ver, que es lo que yo llamo, ¿verdad? El nuevo movimiento de la bomba, que ya pues ni es tan nuevo, Ujú, pero que tiene que ver con utilizar la bomba fuera del típico batey, ujú, ¿verdad? De Loíza, de Mayagüez, de Cangrejo, de Guayama, de ujú. Ponce, ¿no? Sí. Con otros propósitos, pienso por ejemplo en el verano del 19, ¿no? Que Ujú, antes se decía, no, pero es que el tambor es muy pesado, pues por eso pues hacemos plena, pero ujú, ya eso no es una excusa, o sea, ya la gente hace plena el 8M, el 1 de mayo, en ese verano del 19 también hubo mucha bomba. Entonces, sí siento que no necesariamente como un resurgir, yo ujú, creo que el hecho de que exista bomba al día de hoy y que Bad Bunny y que incluso Rauw y todos los demás que la incorporen lo estén haciendo, es porque la música de la bomba ha sido resistencia históricamente. O sea, para mí bomba es cimarronaje, a pesar de que ha habido negociaciones y que pues lo que decías, ¿no? Esa apropiación, ¿verdad? Este extractivismo. Pero que ese ritmo todavía persista, para mí es súper importante. Sostener esa conversación de que es resistencia, que es cimarronaje, que algo que aparecía en ley como prohibido, pues todavía se puede hacer.
Así que lo que sí veo que es como el resurgir es uno quizás más directo, explícito de la denuncia. Por ejemplo, cuando uno mira el trabajo de Ausúa, ¿no? Mujeres tocando, cantando, escribiendo sus propias letras Ujú. para hacer la denuncia, ¿verdad?, del sexismo o del racismo, ¿no? Entonces creo que como método de resistencia sí tenemos muchas evidencias históricas, pero que quizás hoy se pueden documentar más ejemplos de esas. Claro, y en la diáspora, ¿sientes que el movimiento sigue unas pautas parecidas, es diferente? ¿Cómo es cómo es la relación de la política del día a día con relación a la bomba? Yo creo que en la diáspora cada vez vemos más lugares, donde quiera que hay puertorriqueños, pues ya como que Ujú. también hay bomba, ¿no? Sí. Conozco gente en Dallas, Texas, en Ohio, en Utah, con grupos de bomba, además de los clásicos, ¿verdad? En Chicago, Illinois, o en Nueva York, etcétera, Florida, por ejemplo, Texas, como mencioné. En España, o sea, hay grupos en Barcelona, España, que también están haciendo bomba. Y creo que tiene que ver mucho como ese entendimiento como de la cuestión política y colonial. No sé si por ahí también pasa que la nostalgia, pero que más allá de la plena, quizás como esa representación de la bomba, como mencionaba, como un elemento del cimarronaje puertorriqueño, siento que la bomba ayuda a ser como más político. No que otros puertorriqueños en la diáspora históricamente no hayan hecho músicas y otras, ¿verdad? Hayan tenido otras manifestaciones que no hayan sido políticas, pero siento que así es como veo la bomba hoy en la diáspora, como una forma de resistencia, de... Son otros contextos históricos, otros grupos los que están en la diáspora también, ¿verdad? Otras generaciones. Y las luchas pues son distintas, pero siento que la bomba, pues la bomba, yo creo que ha sido como ida y vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, en California surgió el primer grupo de bomba exclusivamente de mujeres, que eran las bomberas de la Bahía, y también había en Nueva York otro que surge como 1 o 2 años después, y también vinculado a un grupo más caribeño, ¿no? Era como más pan-caribeño. Pero así que también la diáspora nos ha informado mucho de Mm. la bomba que se hace aquí en Puerto Rico. Así que veo que sí sigue siendo un ejemplo de resistencia y que tiene que ver con la inescapable realidad de que somos una colonia y de que somos racializados como otros en Ujú. Estados Unidos, que eso es algo que no nos podemos escapar de eso. Claro. Mira, continuando con los temas musicales, quería mencionar que algo de tu trabajo que me ha encantado, ¿no? Fue tu investigación y tu voz, ¿no? En el episodio del podcast La Brega, en el cual examinaste la obra musical de Tite Curé Alonso y de Ismael Rivera, Maelo, y su colaboración en específico en la canción Las Caras Lindas. Háblanos un poco de ese episodio y de la importancia de traer a Tite y a Maelo al presente. Pues mira, Rojo, eso fue una experiencia súper bella. Ujú. Primero porque ahí te das cuenta de cuando un proyecto pues se trabaja con presupuesto. Ujú. De pronto como, wow, nosotros hacemos negras así como sin nada. Pero nada, fue un trato súper humanizado. A mí me invita Ezequiel Rodríguez Andino Ujú. y las conversaciones que tuvimos, yo estaba entendiendo que era más que nada como para revisar el contenido de lo que iba a aparecer en ese episodio. Yo no sabía que yo iba a narrar el episodio ni nada de eso. Luego, pues, Alana Casanova, pues, también conversa conmigo y de pronto fue como que no, pero es que el episodio es tuyo, es como para contar tu historia un poco, ¿no? Y era, Ajá. pero ¿cómo yo voy a contar mi historia si es la de Tite? Entonces, ¿no? Qué atrevimiento, como, pero fue muy lindo, fue un proceso extenso, porque pues nos tomó muchos meses y pues muchas entrevistas y grabaciones para que luego, ¿verdad? 30 minutos. Sí. Eh, pero la experiencia, por ejemplo, de hablar, que no es la primera vez que lo hacía, pero con África Clivillés, que era una íntima amiga de Tite, hablar así Ujú. desde la experiencia de a la amiga íntima, conversar con su hija, Hilda,
pues también Ujú. la experiencia pues de la hija. También entrevistamos a Juan Otero Garavilla ya como la parte más académica. La entrevista con Rubén Blades, bueno, ustedes si escucharon el episodio saben ese cuento, o sea, ahí pues las lágrimas salieron cuando él quiso hablar también de desahucio. Y camina y va, él estaba en su casa en Panamá en ese momento que hicimos la entrevista y me dice, ¿me das un momento? Y yo, sí, sí, claro. Y él camina y de repente viene con este pedazo de madera con la bandera de Puerto Rico dibujada y un cartón que dice Adolfina vive. Y uno se pregunta, ¿pero Wow. cómo es posible que Rubén Blades tenga esto en su casa? Algo de 40 años atrás, o sea, 50 Sí, años, sí. porque fue como para la década de los, bueno, quizás los 80 que él estuvo aquí en Puerto Rico. Y la hermana de Adolfina le dieron ese regalo y él lo tiene en su casa, ¿no? Y cómo Wow. se le Wow. quiebra la voz cuando él habla de desahucio y de Adolfina, ¿no? Ujú. Que hay tanta gente en Puerto Rico que todavía no conoce a Adolfina. Sí. Incluso los medios de comunicación, el 9 de febrero, cuando se observa, ¿verdad?, el asesinato de Adolfina, a veces cambian y ponen la foto de otra señora que tiene que ver con otro rescate de tierra, que no tiene que Ajá. ver con Loíza. Así que, o sea, como también se invisibiliza y como una figura como Rubén, no solamente porque Tite compuso Desahucio y le pidió que la cantara, pero que tenga la memoria, ¿no? A una figura que tiene cada vez más valor, pero sobre todo en la actualidad, cuando pensamos en el aburguesamiento y en el rescate de tierras y que tenemos un Puerto Rico para quién, Exacto. porque muchos de nosotros no tenemos para ni siquiera comprar una residencia aquí en nuestro propio país, ¿no? De nuestra matria. Así que pues con Rubén fue fascinante eh, ponerle un pedacito del audio de Tite hablando de cuando escuchó a Susana Baca cantar su canción. Ujú. Susana nunca había escuchado a Don Tite hablar de ella, entonces Ajá. pues también fue muy lindo ver su reacción de Mm, escuchar que alguien hablara de ella. Así que fue una experiencia, entre otras entrevistas que hicimos, ¿verdad? A la cantante de Flor de Toloache, etcétera. Así que fue una experiencia bien bonita, pero que también fue bien interesante la retroalimentación, la cantidad de mensajes que recibí de felicitación. Gente me escribió por todas mis redes sociales, por el email de San Francisco State, mi email personal. Y yo no esperaba esa reacción de la gente. Y algo que me parece que es bien importante es que aunque hay gente que me critica de que yo hablo mucho en primera persona y desde mi Ujú. propia experiencia, Sí. la gente me escribía, te agradezco este episodio y lo que contaste, pero porque me vi yo, porque me Exacto. mm, recordó a tal cosa, porque me hiciste llorar, porque no, o sea, la gente no me está viendo a mí ni la historia de Bárbara, ni Ujú, que yo digo ujú. que mi papá quiere un mural así de en la verja de su casa de Tite y Mael, o que yo dije que mi mamá era tal cosa, ¿no? La gente lo asumió propio. Claro. ujú. Y eso para mí es como, pues qué bueno, se cumplió el propósito, ¿verdad? De que eso se lograra, que llegara ese mensaje y que rescatáramos la figura de Don Tite. Y en el caso de Maelo, cuando la tribu de Abrante hace su interpretación, Sí. aunque es una interpretación bien distinta a la original, ¿verdad? Ujú. De Maelo, que de hecho Rubén Blades y otras personas estaban en esos coros, hizo a la versión como que con los soneos y todo de Maelo. Entonces como Ujú. que ahí como que conecta a Tite como cantautor, bueno, sí era cantautor también, pero en ese caso como compositor. Y Labrante pues conectó como a los dos, ¿no? Porque hizo una Claro. versión que aunque es bien particular de la tribu de Abrante, pero es la que más se acerca quizás a la de Maelo. Entonces fue una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Sí, el soneo también es como en el jazz, ¿no? Es el momento de improvisación, ¿no? Que en donde se crea una composición nueva, que también es bonito ver cómo ese espacio de composición más conectado a la improvisación está también integrado. Exacto. Y lo último que quería decir, ¿verdad? De eso es como Las Caras Lindas, escrita en los años 70, todavía sigue siendo digamos, como el himno Ujú. a la belleza de las caras negras lindas, ¿no? Y que sigue siendo una canción. La misma Susana pensaba que Maelo era de Panamá
Y le dijimos, no, 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 él es de Puerto Rico, no, por el Cristo Negro, no sé qué. Así que la grandeza y monumentalidad de Tite de haber escrito una canción como esa que la dejó para el Caribe, para América Latina y para quien la quiera, ¿no? Ujú. Y Claro. como una Sí. celebración de la negritud. Sí, como dices, se ha vuelto un himno. Cuando yo se la pongo a mis estudiantes, si no la conocen, la agradecen mucho, porque es una canción que habla desde el amor, que habla desde el respeto, desde la dignidad, y eso es una visión que por lo general no está insertada, ¿no? En el currículo, ¿no? Muchas veces Exactamente. estudiamos, ¿no? El trauma, ¿no? El sufrimiento negro, pero no ese orgullo, esas nociones de belleza que la canción Exacto. pone adelante. Sí. Ujú, exacto. Bueno, seguimos con el tema del audio. ¿Nos puedes explicar cómo surge tu programa radial Negras? ¿Cuál es el formato? ¿Qué tipo de invitadas tienen? ¿Cómo ha sido recibido? Y la misión del programa. Pues Negra surge más o menos para el 2019 todavía. Yo era profesora adjunta en la Universidad de Puerto Rico y pues toda la gente que recibía el correo de la universidad, pues recibimos como un mensaje de que Radio Universidad estaba buscando programas nuevos. Yo nunca había visto, ¿verdad? Un mensaje de radio, o sea, nunca había pensado ni siquiera cómo Radio Universidad tiene los programas que tiene, cómo es el proceso, no sabía. Así que cuando vi ese mensaje, pues como que algo ahí como que se despertó en mí. Em, una colega antropóloga, Lidia Marte, trabaja también en la Universidad de Puerto Rico y recuerdo que pasa por mi oficina y me ¿viste el mensaje? Vamos a hacer algo. Wilmer Romero, con quien habíamos pensado otro proyecto radial, pues también como que estábamos ahí como un poco, ¿lo hacemos o no? Y resultó, ¿verdad? Para hacer el cuento largo y corto, que quien asumió el proyecto fue Colectivo ILE. Yo soy miembro de Colectivo ILE desde 2018 y estábamos en 2019 discutiendo el plan de comunicación del colectivo y casi al final yo digo, bueno, yo quiero mencionar que Radio Universidad está buscando programas nuevos, yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad. Y las compañeras me miraron así un poco como que, ¿qué? El programa de radio, ¿no? Yo hago una propuesta y vamos a ver qué pasa. Y nada, yo me senté, hice la propuesta, salió Negras como título, y siempre lo digo, ¿verdad? No salió así de la nada, salió porque ya Yolanda Arroyo Pizarro tiene un libro que se llama Las Negras, porque ya Isa Merino Falú había hablado también de las mujeres negras, porque Maris Ramos también ha hablado de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, así que llamarle negras también es un homenaje a esas que han utilizado ese nombre que todavía hay gente que no se atreve ni siquiera a decir negra, negro, negre, ¿no? Así que más o menos por ahí surge, hice la propuesta, las compañeras pues también colaboraron en ese proceso, la enviamos y pues Radio Universidad nos contestó que era aprobada sin ningún cambio. Un poco más formal que la nuestra. Como yo, Rojo, ¿quieres hacer un podcast? Sí, ok, y lo hicimos. Así que pues así surgió. Grabamos en junio de 2019, el primer programa salió el 5 de julio, así que este año celebramos 7 años, ha pasado el tiempo muy Wow. rápido, pero Ujú. hemos tenido a muchísimas invitadas. En términos del formato, pues originalmente pues grabábamos en la estación, que también es bien curioso porque la primera grabación, el primer programa, éramos 5 miembros de Colectivo ILE en el estudio más pequeñito de Radio Universidad. Lo Todas ahí imagino. buscando más sillas, alguien más. Y ya después los siguientes programas, pues nuestro estudio formalmente pues es formal, bueno, no es que sea exclusivo de nosotras, pero el que hemos utilizado es el estudio que es el más grande y que se llama Catalino Tite Curet Alonso. Ah, Así que sí. pues también es el estudio que tiene la memoria también de Tite ahí, entonces pues es bien especial. Tiene un Y cutout de Tite. El cutout no exacto, está bien, pero es como su cuerpo está allí también. exactamente. Entonces, pues cuando ocurre la pandemia, pues ya no podemos ir a la estación. Claro. Empezamos a repetir programas porque no sabíamos, pero yo seguí escuchando la estación y veía que estaban haciendo algunos programas nuevos y le escribo a algunos compañeros, mira, pero ¿cómo tú estás haciendo el programa? Y entonces, pues nada, pues por Zoom y por Teams y yo no sé, por todo lo que se podía.
Ujú. Ajá. Digo a mis compañeras, pues bueno, ya no más programas repetidos, que para mí eso era como terrible, con tantas cosas que quería. Era como el hambre también de hecho, la propuesta originalmente incluía que varias compañeras fuéramos como moderadoras y en casi todo ese primer año es más de una invitada, porque era como, por si acaso esto no dura mucho, queríamos tener como todas las Mm, voces a la vez posible, porque era como esta oportunidad hay que aprovecharla. Claro. Ya eso pues, ha ido cambiando y bueno, pues con la pandemia, pues para bien o para mal, pues nos ha permitido entonces grabar virtualmente y eso pues nos permite a su vez que podamos tener personas que no tenemos aquí en Puerto Rico o que de ordinario pues no pueden ir a Río Piedras a la estación a igual grabar. como nosotros, como tenemos tenerte aquí con nosotros hoy, es la misma idea, ¿no? Exacto, entonces pues ha habido algunos cambios. Yo he estado como moderadora desde el principio con mi compañera Gloria Sacha Antonetti Lebrón, que es la creadora también, ¿verdad?, de la revista Étnica, y hace un par de años con Carmen Margarita Sánchez de León, que Ujú. de hecho Margot vive en México, así que cuando yo estoy en California, pues estamos desde California, Ciudad de México y donde quiera que estén las invitadas. Negras lo que busca es pues recoger esas voces de mujeres negras, principalmente mujeres visiblemente negras, por supuesto que hemos tenido personas afrodescendientes y hemos tenido hombres menos, pero también han tenido un espacio ahí. Pero a propósito, queríamos recoger esas voces y que Negras fuera como ese archivo sonoro de mujeres que, por ejemplo, cuando los medios de comunicación están buscando un experto en algún tema, aquí te estamos dando un directorio de expertas en todos los temas, desde la lideresa comunitaria, desde la estudiante universitaria hasta Shirley Campbell o Epsi Campbell o Ujú. Francia Maya. Pues sí, entonces pues Negras ha sido recibido con súper bien. Nosotras recibimos mensajes de personas no solamente de Puerto Rico, el hecho de que pues también esté el podcast a través de las principales plataformas, pues permite que gente lo escuche de cualquier parte, de, ¿verdad? Ujú. Que tenga el privilegio de tener electricidad e internet. Bueno, eso. Sí. Entonces, pues ha sido recibido con mucha alegría, mucha celebración, con mucho respeto y mucha validación de que era un espacio necesario, de que hay muchas otras mujeres que nos escuchan y dicen, mira, yo también he pasado por esto, a mí también me ha pasado lo mismo, yo también he sufrido racismo antinegro, yo no sabía cómo articularlo, pero ustedes me han dado las palabras para palabrarlo, ¿no? Así que esa ha sido la misión, era pues hablar sobre racialización en Puerto Rico, pero como decía ahorita, ¿no? No solamente desde no únicamente la denuncia y hablar de racismo antinegro, pero también qué estamos haciendo y Ujú. reconocer que las mujeres negras han estado al pie del cañón toda la vida y eso queríamos, reconocerla y que la gente tenga esas otras voces y que decir negra no le lleve a, ay, yo no quiero decir esa palabra, que cuando digas negras pienses en todas esas más de 400 mujeres que han estado en nuestro programa. Ujú. Bueno, mencionaste que con la pandemia y todo eso cambió de programa solamente de la radio a un podcast también. ¿Cómo ves el medio de la radio o del podcast como herramienta democrática para diseminar historias silenciadas en particular? Pues me parece fascinante, ¿no? O sea, yo a veces a mis estudiantes les pido que para temas de latinidad o afrolatinidad, pues que busquen podcasts, ¿no? Ujú. Y tengo una lista de cosas por escuchar porque hay una variedad inmensa y de tantos temas y tanta gente que uno empieza a conocer también, que por ejemplo para nosotras en Negra pues nos permite también pues para hacer alianzas, para pensar en otros temas que no hemos tenido, que queremos repetir o para pues tomar ideas, ¿no? Etcétera. Así que yo creo que la radio, bueno, también estar en en la radio de la Universidad de Puerto Rico, que es un espacio elitista, ¿verdad? Y Mm. racista y clasista, pues tener un programa de mujeres negras ahí y que se llame Negras, pues es un logro que celebramos inmensamente. Entonces siento que la radio, incluso ahora que me haces esta pregunta, Rebeca, pienso como no hemos recibido quizás una invitación de la televisión, ¿verdad?
Así que yo creo que la radio, pues por lo menos todavía las voces. Bueno, pero Yo tengo que decir que yo soy radio oyente, ¿no? De Negras. Ya llevo muchos años escuchándolo. Lo escucho como podcast, pero mi mamá lo escucha como radio, ¿no? Cuando está en el carro los viernes, ¿no? Es que se presentan y tenemos muchas conversaciones sobre el programa, ¿no? Y entonces es una cosa que de vez en cuando, ¿no? ¿Escuchaste el programa? Sí, ¿qué te pareció? Me encantó que tal persona dijo tal cosa y siempre se vuelve como un tema de conversación entre ella y yo y es muy, muy lindo y agradezco, ¿no? El trabajo porque verdaderamente están ocupando un espacio sumamente necesario y trayendo unas conversaciones esenciales para nosotros en Puerto Rico, en las diásporas, ¿no? Pero que quería traerlo como lo anecdótico para a realzar, ¿no? Y subrayar, ¿no? Que efectivamente es motivo de conversación. Gracias por eso y a tu mamá, pues saludos. Y agradecida de que nos Saludos escuche a los Nidia. viernes. bueno, y eso de gente de diáspora y del archipiélago y de generaciones diferentes y todo. Veo como en Negras ustedes mantienen ese mensaje antirracista, pero también interseccional, ¿no? Que es una reflexión de lo que estamos hablando. ¿Puedes contarnos de la importancia de contar la historia de la negritud de esa manera? Pues mira, para nosotras es bien importante que Negras, si bien pues recibimos a muchas personas que están en la academia, también nos importaba mucho hacer un balance. Y eso ha sido Mm, bien interesante porque hay gente que dice, yo en la radio, no, pero pues tú tienes mucho que contar y mucho que decir. O sea, claro que tu voz es importante, tu historia, ¿verdad? Tu, humanizar las experiencias de las mujeres negras para nosotras es bien importante. Y pues obviamente pues Negras es un proyecto antirracista, ¿verdad? Es una de las ramas, digamos, de Colectivo ILE, de la programación de Colectivo ILE. Y para nosotras es bien interesante porque pues típicamente empezamos con esa pregunta sobre la racialización, con qué memoria recuerdas, ¿verdad? Ese momento en que te internalizaste que eres una persona negra, etcétera. Y es súper interesante porque no importa el lugar geográfico donde esa persona haya nacido, haya crecido, o en qué contexto, en términos de año, ¿verdad? Generacional, hay unos asuntos que siempre salen a relucir, que compartimos, por ejemplo, el cabello, ¿no? Es Ujú. algo que se repite mucho, ¿no? O las primeras experiencias de ser racializada o racializada en el seno de la familia, ¿verdad? Porque antes de llegar a la escuela a recibir bullying allí y hostigamiento racial, hemos tenido experiencias también desde el hogar, ¿no? Entonces, esa experiencia, pues, da cuenta, un poco como lo que decía al principio con musicalizando la raza y eso, como que se ha adelantado mucho, pero todavía hay cosas que están mm, crudas y que no se han atendido. mm, Y esa es la importancia también para nosotras en Negra de la validación. Nosotras, incluso, algo que creo que comenté cuando al principio hablé de esa experiencia que tuve reciente en Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, con el estudiante de filosofía, con Eduardo Ramos Carrasquillo, y es que comentaba cómo muchas veces nosotras tenemos que hablar desde nuestras experiencias, desde la anécdota, inconscientemente como una forma de validación, para que me creas, ¿no? Sí, me mm. registran el cabello en el aeropuerto. Sí, la policía me ha parado y mi temor no es que me den un boleto, es si voy a llegar con vida a mi casa. Sí, me han, pues, discriminado de muchas formas, ¿no? Porque la discriminación racial se da de muchas maneras. La violencia obstétrica, o sea, y la violencia incluso psicológica, ¿no? El tener que buscar un psicólogo o una psicóloga que es una persona negra o con conciencia racial es bien difícil. Ujú. Y entonces como que contar desde la propia experiencia, pero que también es muy dura porque a veces pues abres heridas Ujú. Claro. de traumas que tienes que no recordabas que todavía estaban sin sanar, ¿no? Entonces Negra se ha convertido también como, aunque sabemos que se va a escuchar porque va a quedar como un programa radial o un podcast, como que de repente como que nos olvidamos de eso y es como que estamos entre nosotras, como dice una de mis compañeras de Colectivo ILE, entre cuidándonos. Se ha creado como esa afrosororidad, esa sororidad de mujeres negras
que hay Ujú. cosas que no hay que explicar. A veces, pues la radioaudiencia no escucha todo, porque a veces hay que parar y pausar para llorar, porque a veces pues no nos salen las palabras, porque compartimos mucho. Entonces se ha convertido como ese espacio seguro entre nosotras que a veces nos olvidamos del resto del mundo. Mm. Y es como que no importa, nos tenemos y nos vamos a seguir protegiendo, ¿no? Y nos vamos a seguir cuidando. Y por eso hacemos también la pregunta del sueño, ¿no? El sueño como una pregunta, como un ejercicio de cimarronaje, de pensar en un futuro vivible, posible para las personas negras. Bárbara, movamos la conversación ahora a tu libro más reciente. Volvamos al tema de los libros. Tu libro más reciente se titula Afrofeminista, Raza y Mujer en Puerto Rico y reúne tu trabajo como columnista en diversas publicaciones, ¿no? Sobre todo en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo revisitaste y reorganizaste esos materiales? ¿Y qué líneas argumentativas decidiste darle más importancia? Y por último, ¿qué descubriste de tu escritura en ese proceso? Pues Afrofeminista, Raza y Mujer en Puerto Rico, pues como bien dijiste, recoge más o menos 25 columnas que fueron principalmente publicadas en El Nuevo Día, otras en Toda, otros ensayos más cortos que escribí en otros contextos. Y revisitarlo no fue fácil, Mm. porque de nuevo era como, ay, yo no recordaba que yo había escrito esto o que había tenido esta experiencia. Entonces, como que volver a releer algo que escribí, no sé, 2017, 2018, todavía en 2025, cuando sale publicado el libro, pues todavía sigue siendo relevante, ¿no? Todavía hay gente que, mira, yo la leí quizás en el momento que salió en el periódico, pero ahora que la estoy leyendo en el libro no me acordaba y me impactó de tal manera. Pues el ejercicio para mí de revisitarlo fue complejo porque no sabía que no estaba tan emocionalmente armada, preparada para volver a esos textos y a volver a pasar por la cuerpa, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Que quizás pasó hace años, pero pues todavía está ahí presente. Y la organización tuvo bastante que ver con los editores, Israel Rodríguez Sánchez y David Cordero, que son colegas periodistas, y pues querían lanzar una editorial que se llama Periodística Editorial, y pues durante la pandemia, en conversaciones en que nos reuníamos a trabajar juntos, pues salió Bárbara, ¿y por qué no hacemos una colección de tus columnas? Y ese puede ser el primer libro de afrofeminista, de periodística editorial. Y bueno, pues ahí fue todo. Así que fue un proceso casi de 5 años, con muchos hiatos, por supuesto, muchas Ujú. pausas. Pero así que la organización, yo tuve mucha injerencia y en la división de temática, pero básicamente queríamos que fuera sobre principalmente raza y mujer, esa experiencia. Así que por eso se llama Afrofeminista, Raza y Mujer en Puerto Rico, porque yo, pues sí tengo todas las columnas tienen que ver con racialización, Ujú. pero queríamos destacar esas que fueran más directamente a la experiencia de ser una mujer negra. Sí, al respecto, ¿no? Quiero citar, ¿no? Una de esas columnas, en la página, esta está en la página 94, y entonces escribes allí que la lucha afrofeminista debe, y ahora te cito, dirigirse a responder con acciones concretas de educación y fortalecimiento de los movimientos de visibilización si las prácticas de desvalorización, subestimación y desigualdad en contra de las mujeres negras están abolidas. Y entonces te pregunto yo ahora, ¿cómo el libro responde a esa pregunta? ¿Y cómo estas columnas se tejen en ese proyecto de reimaginar la visibilización de mujeres negras? Yo creo que cuando yo pienso, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene todo, es a propósito que se llame afrofeminista, ¿verdad? Ujú. Incluso a veces pensé como feminista negra, ¿no? Las mujeres brasileñas a veces no usan el concepto feminista y más que nada movimiento de mujeres negras porque no están de acuerdo con el feminismo blanco, etcétera, ¿no? Entonces como que, pero todavía en Puerto Rico usamos el feminismo, ¿verdad? Y hablamos de feminismo y yo quería pues dar al traste con ese feminismo tradicional puertorriqueño y por eso pues el prefijo afro, ¿no? Así que tiene que ver también con que todavía el feminismo puertorriqueño no ha abolido en no visibilizar
las experiencias de las mujeres negras. Así que por eso se llama afrofeminista, ¿verdad? Y que quizás en otro momento pues no sea necesario, pero todavía para mí era importante pues tener esa conversación o ponerla ahí sobre la mesa. Vamos a hablar sobre las experiencias de las mujeres negras. El hablar de las experiencias de las mujeres negras no cancela pues la experiencia de otras mujeres en Puerto Rico, sobre todo un país que es una colonia, ¿no? Entonces pues de entrada ya somos racializados como no blancos, ¿no? Ujú. Así que pues tiene que ver mucho con que pues las experiencias que recogí en esas columnas, porque las columnas pues típicamente pues yo escribía porque algo que estaba pasando, ¿no? A veces yo era columnista primero en Tribuna Invitada, se llamaba la sección, luego Buscapié, y pues yo tenía una columna al mes, pero había momentos que me pedían más de una porque había pasado, entonces un poco estaba como apagando fuego cuando Mm. estaba pasando algo que tiene que ver con racismo antinegro en Puerto Rico. Así que sumando eso más todo lo que pues ha ido pasando con negras también y mi experiencia como profesora universitaria en Puerto Rico, en California, pues todo eso pues como que le dio forma y me hace sostener que todavía muchas de las experiencias de criminalización, de deshumanización, de invisibilización de las mujeres negras no han sido abolidas en Puerto Rico. Entonces siento que todavía nos queda mucho a sostener muchas conversaciones, principalmente desde las propias organizaciones sin fines de lucro, comunitarias, pero también desde el feminismo en Puerto Rico. Entonces siento que esas preguntas o esa pregunta que hago en esa columna, que no sé si es la que se llama Abolidas, creo que sí. Abolida, sí, Exacto. efectivamente, sí. Pues, pues todavía no tengo una respuesta, ¿verdad? Tangible de Mm, que... Algo que haces en esa columna en específico es que planteas, ¿no? Cómo usualmente se le da visibilidad a las mujeres negras dentro de sus roles serviles, ¿no? Ujú, O dentro de las industrias del servicio. Pero entonces luego empiezas a proponer, ¿no? Pensar todos los roles de muchas mujeres negras en nuestra sociedad, ¿no? En Puerto Rico y en la diáspora. Y mencionas deportistas y médicas, investigadoras y escritoras. Y entonces haces como una enumeración muy vasta, ¿no? De todos los distintos roles que mujeres negras tienen, ¿no? En nuestra vida cotidiana y como en nuestra vida social, ¿no? Que también ujú. me parece muy importante ese gesto. Y eso que plantea Rojo tiene que ver con lo que me preguntabas de la reimaginación, ¿verdad? Yo creo que la gente reimagine, que vea otra negritud, que vea, como decía con negras, ¿no? Que cuando piensen en negras, pues piense en todas esas mujeres que, bueno, yo lo que podía escribir eran 300 palabras, ¿verdad? Pero que tengamos ese ejercicio, pues vamos a ampliar esa lista, ¿no? ¿Quiénes no ujú. están? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes más se pueden nombrar? Y por eso siento que en ese proceso de escritura, pues descubro que también lo digo en una entrada al blog que se llama Letras Cafres del proyecto de afrodescendencia de la Universidad de Puerto Rico, que hablo de por qué escribo, ¿no? Y yo siento que la escritura para mí, sin saberlo, se ha convertido en un proceso de afrosanación. Yo soy una persona introvertida, tímida a veces, y siento que la escritura es mi espacio de yo sin pedir permiso, decir Y lo que la me dé la radio. gana. Y la radio también. Siento igual, por eso digo. Bueno, eres parte de varios colectivos de mujeres negras, hablando de lo que puede hacer la mujer negra. Y entre ellos, ILE, que ya mencionaste, y Black Latinas No. Cuéntanos cómo se da el proceso de colaboración político-cultural con esas compañeras. ¿Qué influencias tienen las otras miembros en tus proyectos? Bueno, tienen una influencia enorme que a veces yo creo que una no lo dice, no lo verbaliza tanto como debería, pero yo les agradezco a todas esas compañeras o sea, somos, pues eso, un colectivo, ¿no? Y que nos acompañamos y que a veces con esas compañeras yo he aprendido
a que cuando te preguntan cómo estás, no basta con el decir estoy bien. No, con esas Mm, compañeras yo he aprendido de que si no estáis bien, no estoy bien. Y te lo voy a decir, ¿no? Como cuando me y preguntaron cómo puedes. estaba, ahí como que uno suspira, como que, ay, no sé ni cómo estoy. Overwhelmed. Pero sobre todo, he aprendido a que a veces hay que sostener conversaciones difíciles. En colectivo y le decimos cuando hay que tocar la maraca, pues hay que sacar la maraca y sonarla. Y a veces hay que tener conversaciones difíciles, pero es sanador y es incluso necesario. O sea, somos muchas mujeres con distintas visiones trabajando y no solamente el trabajo que se hace cultural y político, también el trabajo propio, ¿no? O sea, o la experiencia propia que una tiene, ¿no? Yo soy Bárbara Abadía Research 24/7 y la Bárbara que está hablando con ustedes ahora es la misma que da la clase en California, la misma que hace el programa de radio, o sea, yo no me puedo desdoblar o ser muchos personajes, ¿no? Y por eso, pues, hablo mucho desde mí, desde mi experiencia, desde lo que observo, pues quizás como comunicadora o antropóloga, pero es como algo político que quiero hacerlo así también, ¿no? Como que ahora es como si esto es lo que yo quiero hacer, de una forma política para visibilizar. Así que con el trabajo de estos, tanto el Black Latinas No Collective como con Colectivo ILEE, también un poco a redefinir qué es académico, a darle la importancia que merece el trabajo comunitario, que nosotras, por ejemplo, en Colectivo ILE vamos a los espacios a los que nos invitan. Nosotras no llegamos porque pensamos que esta comunidad tiene una necesidad. Nosotras exponemos qué es lo que hacemos y bueno, recibimos una invitación, entonces hacemos un trabajo antirracista y Colectivo ILE lleva más de 30 años de existencia. Comenzó como un proyecto en Massachusetts cuando sus fundadores se mudan a Puerto Rico, replantean su proyecto y bueno, se convierte en Colectivo ILE, ¿no? Que significa casa. Entonces, yo llego a Colectivo ILE en el 2018, cuando ya Colectivo ILE había recorrido, había trabajado la primera campaña para el censo 2010. Ya después trabajamos la de 2020, yo pues estuve participando de esa también, pero entonces también llego he aprendido mucho porque entonces llego a un colectivo que ya tiene como todo un bagaje y entonces como un aprendizaje constante, ¿no? Entonces me ha servido para mis clases, para todo lo que hago, ¿no? Hay unas cosas que una va observando y absorbiendo y yo creo que ambos colectivos me han servido para eso. En el caso del Black Latinas No Collective, estamos un poco como medio paralizadas porque todas tenemos un montón de trabajo, bueno, y eso pues parte del Sí. Black Fatigue también, Ajá. de estar en la academia con múltiples proyectos y todo lo demás, pero también aunque hay algunas de las compañeras que no las conozco personalmente, pero saber que hay tantas otras compañeras en la academia estadounidense que compartimos muchas experiencias, hay muchas experiencias comunes, pero también que hay muchísimos otros proyectos que los que están trabajando que son súper interesantes, o sea que es como que una fuente inagotable de conocimiento a la par que coincidimos en muchas experiencias en términos de cómo hemos sido racializadas, principalmente en la academia estadounidense como Public Scholars latinas en Estados Unidos. Queremos cerrar la conversación de hoy con tu columna, que para mí yo al menos lo leo como un poema que se llama Yo soy negra. Y en esa columna o poema, ¿no? Establece cómo se perpetúa el racismo por medio del lenguaje. Y si me permites, voy a leer un poco. Son 3 páginas, voy a leer la primera. Y luego para hacerte la pregunta, pero para que a la audiencia, ¿no? También conozca un poco del texto. Dice, yo soy negra. En 1873 se abolió la esclavitud en Puerto Rico. Han pasado 144 años. Todavía se perpetúa el racismo a través del lenguaje. Yo no soy trigueñita, ni negrita, ni quemadita, ni prietita. Yo soy negra. Yo no soy negro, pero honrado, decente. Yo soy honrado y decente. Yo no soy una negra exótica, pero bonita, yo soy bonita. Yo no soy un negro con el alma blanca, yo soy un ser humano. Yo no tengo pelo malo, ni caillo, ni pasa, ni kinky. Mi pelo es rizo, crespo, ensortijado. Yo no tengo bemba grande, yo tengo labios gruesos, carnosos.
Yo no soy morena ni molleta, yo soy afrodescendiente, afropuertorriqueña, afroboricua, afrocaribeña, afroantillana. No se trabaja como un negro, se trabaja arduamente, incansablemente. ¿No? Y luego sigue, ¿no? El texto en esas líneas. ¿Ya? Cuéntanos de este texto en particular y de tu propuesta final de utilizar el lenguaje para educar y verbalizar la igualdad racial. Pues mira, Rojo, hace poco tuve una presentación en la Universidad de Puerto Rico en Calle y en la que estaba pensando en afrofeminista y musicalizando la raza, como revisitando esos textos. Y, y comentaba que, o sea, para prepararme para la presentación pensé, "Oye, déjame ver cómo yo la envié al Nuevo Día, Ujú. a ver si me habían cambiado el título, algo, porque a veces pues hubo unas situaciones de cambios de algunas cosas. Sí. Bueno, preparándome para la presentación en Calle, se me ocurrió volver a mirar cuándo había enviado esa columna y resulta que ya había escrito otra para ese mes de marzo de 2017 y me piden una para cercano al 22 de marzo. Ujú. Entonces, o me parece que fue, no, mentira. Yo la escribí, aunque ya tenía una asignación para ese mes de marzo, y les pedí que por favor me publicaran entonces esa también para que salió el 21 de marzo de 2017, que saliera pues entonces un día antes del día que aquí se observa la abolición de la esclavitud. Y me parece que salió con un título en la versión digital del Nuevo Día y pues otra fue Yo soy negra en la versión impresa Impreso. del periódico. Y es bien interesante porque yo no soy poeta, pero la gente dice tu poema, yo soy negra y pues, pues qué bonito, ¿no? Que haya sido, ¿verdad? Percibido de esa manera. Y hay gente que lo usa en sus clases y lo leen colectivamente. Ujú. Tengo una colega antropóloga que lo utiliza todos los semestres. Este semestre, pues cuando lo vayan a leer, voy a ver si puedo ir y acompañarles a los estudiantes, ya que estoy aquí en Puerto Rico. Y entonces me dice que es cuando lo leen, es como que lo que han leído en el semestre sobre racialización, teorías críticas de la raza, les hace clic, como que ahí entienden, esto es lo que dice la teoría, ¿no? Y que a veces empiezan a enumerar otros ejemplos, otras palabras, etcétera. Así que pues para mí ha sido pues muy interesante cuál ha sido la acogida, ¿no? Porque fue algo que pues escribí sin pensar, ¿verdad? O sea, pues con las inseguridades, a lo mejor esto no se va a entender o no es importante o es muy simple o muy sencillo, pero bueno, la realidad es que ha servido para pues aprender y entender que es un problema que existe en Puerto Rico y con lo que termina ese escrito o ese poema, ¿verdad? Es que me parece súper importante, ¿verdad? Que a veces, como decía ahorita con la música, ¿no? Que a veces lo vemos como, esto es gente, ay, pues que yo no le presto atención a la letra, ¿no? A mí lo Ujú. que me gusta es la música, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño o cuán nocivo puede ser el lenguaje, ¿no? Incluso cuando la gente dice que es cultural, yo digo pelo malo, porque ¿cómo te vas a molestar? Toda la vida se ha dicho pelo malo. Ujú. O sea, el Ujú. problema lo tienes tú que te sientes ofendida, ¿no? Entonces, Sí. pero ¿por qué es malo? ¿A ti te gustaría que yo te dijera, ¿verdad? Alguna cualidad de tu físico, ¿no? Como algo malo, ¿verdad que no? Pues entonces no es lo mismo que... Entonces, pero pues así que siento la importancia de que lo que se dice pues se queda ahí y afecta a la persona que lo recibe. Así que para mí es importante que nos replanteemos porque, como digo, la cultura es algo que hacemos nosotras, nosotros como seres humanos. No es algo que está dado y que no se puede cambiar, ¿no? Y lo Claro. mismo pasa con el lenguaje. Y por eso también en negras, por ejemplo, a veces utilizamos el lenguaje inclusivo con la E y Ujú. terminamos feliz viernes a todes a propósito, porque entendemos que el lenguaje es muy blanco, ¿verdad? Cis heteronormativo blanco. Claro. Y entonces pues queremos también pues problematizar y retar ese lenguaje. Y yo creo que esta columna hace ese trabajo, ¿verdad? De retar lo que tú has, yo nunca me había fijado, yo no había pensado, porque no se debe decir denigrar, ¿no? Es Ujú. degradar, ¿no? Entonces, pues busca el diccionario, ¿verdad? Así que siento que es bien importante
que utilicemos el lenguaje también para hablar de igualdad racial o de equidad racial, porque pienso que pues todos somos diferentes, ¿no? Y hay contextos bien distintos, pero para lograr la equidad, creo que el lenguaje no, es un vehículo para eso, que la lengua da para todo, para el uso que le quieras dar. Entonces yo creo que podemos utilizarlo como una herramienta antirracista también. Pues muchas gracias, Bárbara, por estar hoy con nosotros. Les invitamos, ¿no?, a la audiencia que conozca tu obra, a la hora radial, ¿no?, y de podcast de Negra. Es un gran programa, pero también tus libros, Afrofeminista y Musicalizando la Raza. Estamos muy contentos de haberte tenido hoy, de haber Sí, conversado y esperamos, ¿no?, que podamos seguir en contacto. Gracias, Rebeca, y gracias, Rojo, por la gracias. invitación y regalarme este espacio para ventilar. Bueno, Rojo, ¿qué pensaste de esta conversación? Como yo investigo y he estado escribiendo en los últimos años sobre el cimarronaje, es decir, de los actos de rechazo, de lucha y de escape de los esclavizados dentro del contexto de la plantación, Ujú, me pareció muy refrescante pensar la bomba con Bárbara como un espacio de comunicación y retroalimentación cimarrona que permite cultivar un entendimiento político de la colonialidad y de diversas formas de resistencia y conexión cultural boricua, ¿no? Y hablo de esa conexión que ocurre también en las diásporas. ujú. Y que empezó en esa época, pero que sigue hasta hoy con los cantantes como Bad Bunny y otros. Sí, exacto. Y entonces vemos cómo, sobre todo ella se enfoca, ¿no?, en los conjuntos, ¿no?, en las agrupaciones de bomba, más allá de estas celebridades, ¿no?, como estos espacios de comunicación, ¿no?, y de Ujú, conexión. Y eso en específico me llamó mucho la atención. Y también me llamó la atención en esa misma línea cuando Bárbara refirió que Negras se ha vuelto un espacio cimarrón en sí mismo, un palenque de afrocuidado en donde pueden investigar, sanar, soñar e imaginar presentes y futuros negros. Y fue conmovedor pensar la radio y la música de esa manera. sí. Bueno, para mí una de las últimas cosas que dijo Bárbara tenía que ver con la significación o el significado de las palabras. En inglés tenemos el dicho, Sticks and stones will break my bones, but names will never hurt me. Y bueno, eso es mentira. Que sí, las palabras duelen. Pero las palabras tienen valor, son importantes. Y nos dio varios ejemplos de eso, ¿no? Las palabras y también con la música sirven para la resistencia. Las palabras cuentan las historias, sean orales o escritas. Son importantes porque así aprendimos de las diferencias, pero también para saber que no estamos solos en todas las experiencias, ¿no? Y Bárbara nos habló de varios ejemplos, como dije, pero en cuanto a su propio trabajo escrito y en su podcast. eh, un ejemplo, no, me dio tristeza esa anécdota de las mujeres que pensaron no ser lo suficientemente importantes para hablar en la radio, ¿no? Pero el trabajo de Bárbara, el trabajo que hace con negras, muestra que esas historias de las mujeres negras son importantes y deben compartirse. Sí, precisamente ella está estudiando el lenguaje, ¿no?, desde su estado de violencia, ¿no?, a través del racismo, pero también como desde el estado que provee la resistencia, ¿no? Y entonces vemos esos distintos niveles, esas distintas formas de entender el lenguaje, no simplemente como un método de sujeción y de opresión, sino también como un método que a través, ¿no?, de la recontextualización y la reimaginación puede darnos claves, ¿no?, Ujú, para liberarnos, para ¿no?, de liberarnos. esos sistemas. Ujú, sí. Bueno, eso aprendí mucho de esa conversación
Y sé que es difícil para encontrar algunos de esos libros ahora mismo, pero nos dijo fuera del micrófono que quizás su libro más reciente va a tener segunda publicación. Una segunda edición, sí, que es mucha Ujú. alegría. Eso pasa mucho con la literatura puertorriqueña y las editoriales puertorriqueñas que por lo general logran hacer una edición y un poco los libros desaparecen luego de esa Mm, edición. Así que me da mucha alegría que su libro afrofeminista vaya a continuar. Y que no, y que también, pues, como ella dijo también, que Negra se ha vuelto como un archivo sonoro de mujeres negras, ¿no? ujú, eso. Y que, o sea, ese archivo es accesible, ¿no? Para una audiencia grande, Ujú. más allá de los que logran escucharlo por Radio Universidad. Y que pueden conversar sobre los episodios como tu mamá y No, ti. ya sí, exactamente. No, exactamente. Y nada, como dije en la misma entrevista, yo soy estoy muy en sintonía con el trabajo de Bárbara y la escucho, ¿no? En el programa me siento en una relación también como intelectual, ¿no? Con su trabajo, así que fue una alegría grande poderla entrevistar. Bueno, amigos, amigas, amigues, gracias por escuchar este episodio. Sigan el podcast at Latinx Visions en Instagram y Blue Sky. Y si quieren compartir sus impresiones con nosotros, pueden escribirnos por email a latinxvisions@gmail.com. Suscríbanse al podcast en donde sea que los escuchen. Compartan el episodio con sus amigues, colegas y familia. Déjenos reseñas en Apple y Spotify, por favor, para que otros puedan encontrar el podcast. Bueno, estamos a la escucha. Dale, hasta la próxima.